Mrs. Cuesta from Ecuador. Buenos días, señor presidente, queridos colegas legisladores del mundo. Hoy nos encontramos en la 149 Asamblea de la Unión Interparlamentaria debatiendo sobre un tema que sin duda aportará al futuro de nuestras sociedades. En un mundo que enfrenta desafíos sin precedentes, el cambio climático, la guerra, el genocidio, la violencia y la desigualdad, es imperativo que los parlamentos lideremos soluciones sostenibles para la paz y las relaciones equitativas en nuestros pueblos y entre los pueblos, e incidamos en acciones que mejoren de manera concreta la calidad de vida de nuestros mandantes, de nuestros ciudadanos que nos eligieron para trabajar con y por ellos. En Ecuador enfrentamos graves crisis multidimensionales de seguridad, energética, migratoria, de educación, de trabajo, de relaciones internacionales e incluso moral. En 2016 éramos uno de los países más seguros de América Latina. La tasa de homicidio era 5.83 por cada 100.000 habitantes. Ahora tenemos una tasa de homicidio de 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El 9 de enero de este año, el presidente Noboa declaró un estado de excepción debido al aumento del crimen organizado. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos criticaron la medida por ser apresurada y advirtieron que podría incrementar la violencia. En mayo, Human Rights Watch denunció abusos graves por parte de las fuerzas del orden, lo que ha agravado la crisis de derechos humanos en el país. En los últimos 3 años, cerca de 2.000 niños han sido asesinados en el Ecuador. La violencia mata diariamente a nuestros niños y les roba sus sueños. Pero la violencia social no es el único flagelo presente. La desnutrición crónica es otro problema sin resolver. En mi país, 1 de cada 5 niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica. En el ciclo escolar actual, cerca de 200.000 niños de entre 5 y 17 años abandonaron el sistema educativo. Muchos víctimas de todo tipo de violencia y más de 230.000 están en situación de trabajo infantil. Mientras estamos aquí reunidos, en Ecuador, cerca de 5 millones de personas viven en pobreza con menos de $3 al día. Y cerca de 3 millones de personas sobreviven en pobreza extrema con menos de $1.60 al día. Hoy, 7 de cada 10 ecuatorianos desean migrar, con la idea de escapar de la violencia, el desempleo y la desesperanza. Miles llegan a México para cruzar la frontera con Estados Unidos y cientos han desaparecido intentando cruzar esa frontera. Y lo que más nos aflige, en los últimos 9 años, 9.000 niños ecuatorianos han migrado a Estados Unidos solos. ¿Se imaginan alguno de nuestros hijos migrando, cruzando fronteras peligrosas solos? Por otra parte, en la década del 2007 al 2017, Ecuador participó en el concierto internacional promoviendo la solución pacífica de controversias. Un ejemplo de ello fue su calidad de garante en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Hoy somos demandados ante la Corte Internacional de Justicia por invadir la Embajada de México en Quito el 5 de abril de este año, agredir a sus funcionarios y detener arbitraria e ilegalmente al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien se encontraba protegido por la figura de asilo diplomático y a quien le correspondía contar con un salvoconducto que le permita trasladarse al hermano país de México, conforme lo señalan la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático. El ex vicepresidente Glass lleva más de 6 meses recluido en una cárcel de máxima seguridad bajo condiciones infrahumanas, con su salud gravemente deteriorada, conforme lo registran diversos informes médicos y visitas de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, y ha sido observado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el relator sobre la independencia de abogados y magistrados de Naciones Unidas. Sin duda, enfrentar la violencia y el crimen organizado en medio de un Estado debilitado requiere un esfuerzo enorme y un enfoque integral, que incluye medidas económicas, sociales y tecnológicas. La inteligencia artificial es una herramienta para mejorar la seguridad pública, promover el desarrollo y la inclusión social.
Y también se requiere voluntad política y asignación y ejecución presupuestaria. Como parlamentarios tenemos la responsabilidad de legislar para que la ciencia y la tecnología se usen de manera ética y justa. En Ecuador, la regulación de la inteligencia artificial es reciente, con 3 proyectos de ley presentados en 2024, que están en trámite y cuyo objetivo es contribuir a la seguridad, el desarrollo y la inclusión social. Es en este contexto de crisis que debemos aprovechar las herramientas que nos ofrece la tecnología. La inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la seguridad, prever actividades criminales y garantizar la transparencia en un sistema financiero plagado de narcotráfico y lavado de activos. Ecuador requiere un giro hacia la democracia sustancial, donde la gestión política, la ciencia y la innovación pongan nuevamente al centro el ser humano. Muchas gracias, presidente.